El trueno retumbaba afuera de la ventana como si desgarrara la noche silenciosa y también mi corazón ya hecho pedazos. La lluvia de Saigón esta noche era fría y cruel. Cada gota golpeaba el cristal como miles de agujas invisibles clavándose hasta los huesos. Yo estaba acurrucada en el piso frío, abrazando fuerte a mi hijo Pin, de 5 años. Él ya dormía en mis brazos, con su carita redondita todavía húmeda por las lágrimas. Seguro en su sueño todavía sentía miedo por los gritos de su abuela. Afuerita, la puerta principal se cerró de golpe, cortando de golpe cualquier regreso para los dos. Dentro de esa casa de 3 pisos, que había construido con tanto esfuerzo durante 3 años, todo se volvió extraño y aterrador. Los gritos de mi suegra, la señora HNH, todavía retumbaban en mis oídos, afilados como cuchillos, venenosos como veneno. Fuera de esta casa. Mujer inútil. Tú y ese niño son una carga para nuestra familia. Ella tiró mi vieja maleta afuera, y toda mi ropa y cosas quedaron esparcidas bajo la lluvia. Mi suegro, el señor Tuan, solo se quedó de pie, mirando hacia otro lado. Ese silencio cómplice era más doloroso que 1000 palabras de desprecio. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había hecho mal en estos 3 años? Desde que mi esposo desapareció en ese viaje de trabajo, me dije que debía vivir por los dos, cuidar a sus padres y mantener intacta la familia. Me levantaba temprano, cocinaba, limpiaba, trabajaba en una fábrica de costura cerca de casa y cada peso que ganaba se lo daba a mi suegra. No me guardaba nada para mí. Soporté cada crítica y cada humillación. Me decía que cocinaba mal, así que aprendí sus platos favoritos. Me decía que era simple, y yo solo usaba la misma ropa vieja. Me decía que no podía darle más hijos, y yo solo bajaba la cabeza y aguantaba las lágrimas. Pensé que con esfuerzo y sinceridad algún día me entenderían, que algún día nos querrían a mi hijo y a mí. Pero me equivoqué. Fui demasiado ingenua al creer en la bondad en un lugar donde el dinero y el egoísmo reinaban. Recordar a mi esposo me dolía como cuchillo en el pecho. Antes, cuando él estaba aquí, nuestra casa era un hogar. Él era un esposo cálido y protector. Siempre me defendía de los reclamos de su madre. No seas tan dura con ella, Lynn es joven, ve despacio, decía. Todo lo que gano se lo doy a mi mamá, solo me guardo un poco para llevar a Lynn a comer lo que le gusta. Trabajo duro solo para que ustedes estén felices. Pero llegó aquel día fatal. Lo enviaron de emergencia a Da Nang por trabajo. Esa mañana nos abrazó a mí y a Pin, nos besó en la frente y dijo: Me voy unos días, ustedes quédense bien, ¿sí? Nunca pensé que sería la última vez que escucharía su voz o sentiría su calor. El vuelo de mi esposo tuvo un accidente y desapareció en el mar. No encontraron ni un pedazo del avión, ni una sola señal. Simplemente, se fue, como si el mar se lo hubiera tragado, dejando un vacío enorme en mi vida que nada ni nadie ha podido llenar. Desde ese día, mi vida se volvió un infierno. Mi suegra, a quien antes respetaba y veía casi como a una madre, cambió por completo. De un día para otro, se volvió fría, dura, sin un poco de compasión por mí, su nuera recién viuda. Para ella, mi hijo Vin y yo nos convertimos en una molestia, una carga que no quería seguir aguantando. Me culpaba de todo. Decía que yo era una mala suerte, que había traído desgracia a su familia. Me gritaba que era una mantenida, aunque era yo la que trabajaba día y noche para sostener esa casa. Y esta noche, solo porque mi hijo rompió sin querer su jarrón favorito, ella explotó. Dijo que ya estaba harta, que era la gota que derramó el vaso. Y así, aprovechó la ocasión para echarnos a la calle, justo en medio de una tormenta, sin un solo peso en los bolsillos. Salí de esa casa abrazando a mi hijo con una mano y arrastrando una vieja maleta con la otra. Caminábamos bajo la lluvia sin rumbo, mientras el agua caía a cántaros. La maleta pesaba como si trajera dentro todo el dolor del mundo, y el sonido de las ruedas arrastrándose por el pavimento mojado era tan triste que me rompía el alma. El agua de lluvia se mezclaba con mis lágrimas, fría, amarga, salada. No sabía a dónde ir. ¿Regresar con mis padres? No podía. Ellos ya están viejos y viven lejos, en un pueblito pobre del centro del país.
No quería ser una carga más para ellos. Seguí caminando sin rumbo, como una sombra, hasta que mis piernas ya no pudieron más. Cuando levanté la vista, estaba frente a la central de autobuses del Oriente. Las luces amarillentas del lugar alumbraban los rostros cansados de gente igual que yo, almas sin destino. Busqué un rincón bajo un techo donde no cayera tanta lluvia y me senté con mi hijo. Saqué una chamarra delgada y la usé para cubrirlo. El niño se movió un poco y se acurrucó en mi pecho, buscando calor. Mamá, tengo frío, susurró medio dormido. Lo abracé fuerte, queriendo cubrirlo con mi cuerpo. El corazón me dolía como si alguien me lo cortara con un cuchillo. Perdóname, hijo, le dije bajito. Perdóname por no poder darte un hogar de verdad. Me quedé ahí, entre el ruido de los autobuses, los gritos de los vendedores ambulantes y el murmullo de la lluvia. Todo me sonaba lejano, vacío. Me sentía completamente sola, sin saber qué iba a pasar con nosotros. Miré al cielo negro, sin una sola estrella, y pensé que así estaba nuestro futuro, oscuro, incierto, lleno de miedo. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué voy a hacer? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza sin respuesta. Quise llorar, pero me mordí los labios para aguantar. No podía derrumbarme. No frente a mi hijo. Tenía que ser fuerte, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Y ahí, bajo ese techo frío del paradero, con mi hijo dormido en los brazos, solo me quedó rezar. Duan, amor mío, ¿dónde estás? ¿Nos ves desde allá? Cuídanos, por favor, protégeme para que nuestro hijo no sufra más. No sabía si alguien me escuchaba, pero en ese momento, era lo único que me quedaba, la esperanza, pequeñita, temblando como una llama en medio de la tormenta. Justo cuando sentí que ya no podía más, un destello fuerte, como un rayo de luz, atravesó la lluvia e iluminó el rincón donde mi hijo y yo estábamos acurrucados. Instintivamente levanté la mano para cubrirme los ojos. El sonido del motor era distinto, suave, nada que ver con los ruidos viejos y pesados de los autobuses que salían del paradero. Frente a mí se detuvo despacito un carro negro, un Mercedes brillante, elegante, completamente fuera de lugar entre el lodo, el ruido y la gente cansada de la central. Se sentía como si viniera de otro mundo. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Quién vendría en un carro así, a esta hora, a un lugar como este? El vidrio del coche empezó a bajar lentamente, y con la luz del poste logré ver una cara conocida, pero que no esperaba ver nunca más. Detrás del volante estaba una joven con el cabello teñido color castaño claro, los labios pintados de rojo intenso y unos lentes oscuros enormes, aunque ya era de noche. Me quedé helada. Era To, la hermana de Wan, mi esposo desaparecido. Hacía 3 años que no la veía, desde aquel funeral simbólico que hicimos cuando su hermano fue declarado muerto. En ese tiempo ella era una chamaca rebelde, siempre vestida de forma provocativa, altanera, mirándome de arriba a abajo sin respeto. Jamás me llamó cuñada, ni una sola vez. Después de eso, supe que había huido de casa, que se la pasaba vagando, metida en fiestas, y que su mamá, mi suegra, cada vez que la mencionaba solo la insultaba, diciendo que era una desvergonzada y una vergüenza para la familia. Y ahora, ahí estaba. En un coche de lujo, con una mirada totalmente distinta. Ya no era aquella niña descarada, sino una mujer seria, fría, con un aire de poder que hasta daba miedo. Se quitó los lentes lentamente. Sus ojos eran afilados, profundos, sin una pizca de emoción. Súbete al carro. Y dijo con voz firme, como quien da una orden. Yo me quedé paralizada, sin poder moverme. 1000 pensamientos me pasaron por la cabeza. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo sabía que mi hijo y yo estábamos en la terminal? ¿Acaso su mamá la mandó para tenderme una trampa? Apreté más fuerte a mi hijo, mirando con desconfianza. ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? Pregunté con voz temblorosa. Tom no respondió. Solo repitió, esta vez con impaciencia. Te estoy diciendo que subas al carro. ¿Quieres que tu hijo se congele aquí afuera? Esa frase me pegó directo al corazón. Miré a mi pequeño Pin, su carita ya estaba pálida del frío.
No podía dejar que sufriera más. Pero, ¿y si era un engaño? ¿Y si nos pasaba algo? Como si me hubiera leído la mente, To soltó un suspiro largo, lleno de cansancio y algo que parecía tristeza. No tengas miedo. No soy como mi mamá. No vine a hacerte daño. Hizo una pausa y me miró a los ojos, muy seria. Súbete. Tengo algo que mostrarte, un secreto sobre Wan. Cuando escuché ese nombre, Wan, sentí como si me atravesara una corriente eléctrica. Mi corazón, que ya se había enfriado de tanto dolor, comenzó a latir con fuerza otra vez. ¿Un secreto sobre él? ¿Pero cómo? Si desapareció hace 3 años. La razón me decía que era imposible, pero dentro de mí algo se encendió. Una chispa de esperanza, loca, débil, pero real. ¿Y si ella sabía algo? ¿Y si su desaparición no fue lo que todos creímos? Miré sus ojos otra vez. No vi mentira en ellos. Vi tristeza, y una decisión firme, como si lo que estaba a punto de mostrarme fuera algo que podría cambiarlo todo. Tragué saliva, abracé a mi hijo con fuerza y me levanté despacio. No tenía opción. Aunque fuera un riesgo, aunque terminara siendo una trampa, tenía que hacerlo. Por mi hijo, y por esa diminuta esperanza de volver a saber algo del hombre que amé. Así que respiré hondo y abrí la puerta del coche. El aire cálido del interior me golpeó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, algo estaba a punto de cambiar. Me apreté los dientes y, con el niño Pin colgando del brazo, me levanté y arrastré la maleta hacia el coche. To no dijo nada, solo abrió la puerta trasera. Puse a mi hijo con cuidado sobre el asiento acolchonado y luego me senté yo. La puerta se cerró detrás de nosotros, separándonos del ruido frío y de la lluvia. El calor del coche se sintió como un abrazo, el frío por fin empezó a irse. El auto avanzó suave entre el tráfico nocturno. Durante todo el camino guardamos silencio. No le pregunté a dónde me llevaba y ella no explicó nada más. Me limité a mirar por la ventana. La Saigón nocturna, mojada por la lluvia, se veía extraña y lejana. Traté de ordenar los pensamientos revueltos en mi cabeza. To había cambiado demasiado, de la hermana alocada y despreocupada que recordaba, ahora era una mujer misteriosa, segura y con poder. ¿De dónde sacó el dinero para ese coche? ¿Cuál era el secreto que decía tener? Al final, el coche se detuvo frente a un condominio lujoso en el Distrito 7, un lugar que ni en sueños hubiera imaginado pisar. Subimos hasta el piso 25 y entramos a un departamento amplio, limpio y perfectamente equipado, la antítesis del cuartito donde habíamos vivido. Descansen aquí, dijo To mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Esta noche están a salvo. Su voz seguía fría, pero había algo más, una suavidad rara. Miró a Pin, que dormía profundamente en la cama, y luego me miró a mí con una mezcla de compasión y decisión. Mañana, cuando te sientas en calma, te voy a decir por qué Wan no pudo volver, prometió. El departamento quedó en silencio, solo se oía el zumbido leve del aire acondicionado. Me senté en el sofá de piel, las rodillas pegadas al pecho, mirando por la ventana grande como la ciudad empezaba a clarear después de la lluvia. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes, iluminando los edificios altos, pero no podían calentar el frío que traía en el pecho. Esa noche, por primera vez en 3 años, mi hijo y yo dormimos en un colchón cómodo, en un cuarto cálido y seguro, y yo no pude pegar ojo. Las palabras de mi suegra, la indiferencia de mi suegro, la humillación en la terminal, y la aparición de To no dejaban de dar vueltas en mi cabeza como una película que no entiende. Pin dormía tranquilo, quizá el descanso le pegó más que a mí. Su carita rosada y la sonrisa leve me apretaron el corazón. ¿Qué le esperaba a ese niño sin padre, ahora rechazado por sus propios abuelos? Yo tenía que ser su fuerza. No podía venirme abajo. Se oyó el clic de la llave. To entró con una bolsa de comida que aún estaba caliente. Había cambiado de ropa, ahora traía un conjunto formal, un traje beige que la hacía ver seria y profesional. Puso la bolsa en la mesa y me acercó un vaso con agua tibia. Come algo. No has comido nada en toda la noche, me dijo. Negué con la cabeza, mi garganta estaba seca, no sentía hambre.
Entonces le pregunté directo. ¿Cuál es el secreto del que hablaste anoche? Ella me miró con otra expresión, menos dura y más comprensiva. Se sentó frente a mí y dijo. Sé que estás en shock. Yo también. En estos 3 años no he pegado un ojo. Pero antes de contarte, tienes que prometerme algo, pase lo que pase, debes mantener la calma. Por Vin y por Juan. Al escuchar el nombre de mi marido, el dolor me golpeó de nuevo. Respiré hondo para estabilizarme. Está bien, dije, lo prometo. Tom no añadió nada más. Metió la mano en su bolso de marca y sacó una grabadora pequeña y un expediente delgado. Puso la grabadora sobre la mesa y presionó play. Sonó una conversación con ruido de fondo, como si fuera una grabación oculta. Las voces se distinguían a duras penas, pero eran inconfundibles, la voz grave y cortada de mi suegro, y la voz aguda y mordaz de mi suegra. Y déjala, ya, se oía la voz de Tuan con molestia. ¿Toda la vida vas a andar con eso de la nuera? ¿Cómo que déjala? Respondía HNH con dureza. Tú no ves. Ese tipo de gente no sirve. La casa está llena de carga por su culpa. Juan ya no está. ¿Para qué mantenerlas? Ese dinero, esa casa, es de los nuestros. No voy a dejar que esa mujer se lleve ni un centavo. En cuanto pueda, la saco a la calle. Las palabras me atravesaron como un golpe. Ella hablaba sin pudor, planeando quitarme todo, sin respeto ni piedad. To apagó la grabadora y me miró, los ojos llenos de una tristeza que dolía. ¿Ves? Susurró. Eso es lo que dijeron de ustedes. Por eso tengo que contarte todo lo que sé. La grabación terminó y yo me quedé ahí, congelada, sin poder moverme. Mis manos temblaban, las apreté con tanta fuerza que las uñas se me enterraron en la piel hasta sangrar, ni siquiera me di cuenta. Así que eso era todo. Así me veían. Para ellos, mi hijo y yo no éramos más que 2 parásitos viviendo de su dinero. Toda mi paciencia, mis 3 años de sacrificios y respeto, no eran más que tonterías para ellos, una estupidez de una mujer ingenua. No solo me despreciaban, ya tenían planeado echarme desde hace mucho. Y el cariño falso que fingían por su único nieto, era pura hipocresía. Tom me miró con seriedad, su voz se volvió más baja, más grave. Ya ves. Este es su verdadero rostro. Grabé esa conversación hace casi un año, escondí el dispositivo en el despacho de mi papá. Ya sospechaba algo raro, pero cuando escuché eso, supe que la desaparición de Juan no fue casualidad. Empujó una carpeta hacia mí. Mira esto. Con las manos temblando la abrí. En la primera hoja estaba el extracto de la cuenta de mi esposo. La reconocí de inmediato, era donde le depositaban su salario. Pero lo que me heló la sangre fue ver un retiro enorme, casi 5.000 millones de NG, sacados justo antes del viaje donde desapareció. Y al lado, la firma. Esa firma la conocía bien, la del señor Tuan, mi suegro. ¿5.000 millones? Balbuceé. ¿Por qué tanto dinero? ¿Y por qué él lo retiró? To respiró hondo. Y era todo el ahorro de Juan. Lo investigué. Después de sacarlo, el dinero fue transferido a otra cuenta, y la dueña era mi mamá, la señora HNH. Pasé la página y vi otro estado de cuenta, esta vez de una empresa de inversiones. Todo el dinero había sido invertido en acciones, y perdido en pocos días. Casi todo se había esfumado. El mundo me dio vueltas. De pronto todo encajaba, la desaparición de Juan, el cambio de actitud de sus padres, el silencio, las mentiras. No tengo pruebas directas, continuó To con voz amarga, pero creo que lo que pasó con Juan tiene que ver con ese dinero. Quizá descubrió que mis papás estaban robándole sus ahorros para apostar en la bolsa. Discutieron, y algo terrible pasó. No terminó la frase. No hacía falta. Yo lo entendí. Las lágrimas me brotaron de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de un dolor que quemaba por dentro. El hombre que amé, el padre de mi hijo, pudo haber sido traicionado, y quizá asesinado, por su propia familia, por dinero.
Era una verdad tan cruel que me arrancó el aliento. Todo en lo que creía se vino abajo, mi amor, mi fe, la idea de familia. ¿Qué otra cosa horrible me faltaba descubrir? ¿Cómo una mujer sola como yo iba a enfrentar a esa gente? El silencio llenó el departamento. Solo se oían mis sollozos, ahogados, rotos. Cada palabra de To, cada número en esos papeles, se sentían como cuchillos que me cortaban por dentro. Juan, el hombre más noble y cariñoso que conocí, ¿cómo soportaría saber que los suyos le habían hecho daño? No podía creerlo, no quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí, frías y despiadadas. Me desplomé sobre la mesa, el cuerpo temblándome. Sentía el pecho apretado, apenas podía respirar. 3 años viviendo una mentira, llorando a un esposo que tal vez no murió en un accidente, sino por culpa de una trampa familiar. To no dijo nada. Solo me puso una mano sobre el hombro y me dio unas palmaditas suaves. Ese gesto sencillo valió más que cualquier palabra. Ya no era la cuñada distante que yo alguna vez odié. Ahora era la única persona que compartía mi dolor, la única que seguía de mi lado. Pasó un rato antes de que lograra calmarme. Con los ojos hinchados y la voz entrecortada, le pregunté: ¿por qué hasta ahora me lo dices? ¿Por qué me ayudas? Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia la ciudad que poco a poco se llenaba de luz, y dijo con voz triste: porque yo también cargué con esa culpa todos estos años. Y ya no podía seguir callando. Porque Juan fue la única persona en este mundo que realmente me quiso. To empezó a contarme una historia que yo nunca había oído antes. Detrás de su actitud rebelde, había un corazón que había sufrido mucho. To no nació hombre, y eso fue la mayor decepción para la señora HNH. Siempre había deseado tener un segundo hijo varón para continuar el apellido y fortalecer la familia. Cuando To nació siendo niña, casi enloqueció. La infancia de To estuvo llena de golpes sin razón, y de constantes comparaciones con Juan. Para su madre, To era inútil, un fracaso. Las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas, pero no las secaba. Solo Juan siempre estaba ahí para protegerla. Cada vez que su madre la golpeaba, él se interponía, recibiendo el castigo en su lugar. Guardaba dinero secreto para comprarle pequeños regalos, y siempre escuchaba sus confidencias, creyendo que no era una niña perdida. La vi llorar. Por primera vez, la vi llorar. Lágrimas de una niña abandonada que solo quería amor. Cuando Juan desapareció, To no podía creerlo. No creía que alguien tan precavido pudiera tener un accidente así. Empezó a observar a sus padres y notó algo extraño. En lugar de tristeza, veía miedo y alivio en ellos. Ahí comprendió que algo no estaba bien. Ahí entendí todo. El amor que To sentía por su hermano muerto fue lo que la impulsó a hacer todo esto. No era una chica indiferente, solo usaba su apariencia dura para ocultar un corazón frágil. Mi corazón se llenó de empatía y respeto. ¿Y qué hiciste durante estos 3 años? Pregunté. To, con los ojos aún húmedos, respondió con firmeza. Y me fui de casa. No podía vivir en un hogar donde sospechaba que mis propios padres podían ser asesinos. Trabajé de todo, desde mesera hasta vendedora, y usé el dinero para contratar un detective que investigara en secreto. Este auto, este departamento, todo fue gracias a un buen amigo que me ayudó. También era amigo de Juan. Me quedé sin palabras. Durante 3 años, ella luchó sola, enfrentando un peligro constante, mientras yo solo soportaba y lloraba por mi suerte. Una joven que tuvo el valor de buscar la verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté, con voz más fuerte que antes, decidida. No podemos dejar que se salgan con la suya. Necesitamos pruebas que no puedan negar, para exponerlos, dijo To. Su tono era un llamado a la acción. Supe en ese instante que seríamos aliadas, compañeras hasta el final. To continuó, pensativa. Juan era muy precavido. Estoy segura de que antes de irse dejó alguna pista, algo que solo alguien cercano podría encontrar. Sus palabras despertaron un recuerdo en mí. Una semana antes de su viaje, Juan me había dado una cajita de madera finamente tallada.
Decía que era un recuerdo de nosotros dos y me pidió guardarla con cuidado. Y añadió algo extraño: si algún día no puedo volver, abre esto. Todo lo que necesitas saber estará allí. En ese momento pensé que bromeaba y me enojé con él, pero la guardé en lo profundo del armario, casi olvidándola. Ahora me pregunto, ¿será que la clave para todo está en esa pequeña caja? ¿Qué secreto tan impactante podría guardar dentro? La cajita, con su memoria difusa, de repente brilló en mi mente como un rayo cortando un cielo tormentoso. Las palabras de Juan y la mirada con la que me entregó la caja cobraron un nuevo significado. No era un juego ni una broma, era una advertencia, una preparación para lo peor que pudiera pasar. Mi corazón empezó a latir desbocado, entre la emoción y el miedo. La caja. Sí, había una caja de madera. Exclamé con la voz temblorosa por la emoción y le conté a todo sobre la caja de recuerdos y las palabras extrañas de Juan. Al escucharme, los ojos de To se iluminaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja, hermana?, preguntó ansiosa. Todavía está en aquella casa, respondí con voz baja. La escondí en el fondo de un viejo maletín, dentro del armario de nuestra habitación. Su rostro se ensombreció. La respuesta parecía apagar la chispa de esperanza que había surgido. Esa casa ahora era como un nido de tigres. Me habían echado. ¿Cómo podría volver a entrar a buscar la caja? Y después de 3 años, ¿seguirá allí o la habrá tirado la señora HNH durante alguna limpieza? To frunció el ceño y empezó a caminar de un lado a otro, pensativa. No, tenemos que recuperarla. Estoy segura de que todo está allí. Pero, ¿cómo entramos ahora? Nos quedamos en silencio, sumidas en pensamientos. Forzar la cerradura sería demasiado arriesgado. Durante el día, la señora HNH y el señor Toan siempre están en casa. Por la noche, la calle tampoco es tranquila, un solo ruido podría delatarnos. ¿Toda nuestra esperanza se quedará atrapada frente a esa puerta de hierro frío? De repente, se me ocurrió una idea temeraria. ¿Y si regreso yo sola?, dije con vacilación. ¿Que estás loca? To me miró con los ojos abiertos. Regresar sería como meterte en la boca del lobo. Tu madre está furiosa por no encontrarte. No te dejará salir viva. Justamente porque está furiosa, ahí está nuestra oportunidad, respondí con voz calmada y decidida. Me echaron por desprecio, pero en el fondo ella siempre me ha subestimado, piensa que soy tonta y fácil de manipular. Regresaré no para desafiarla, sino para suplicarle perdón. To me miró confundida, sin entender mi plan. Volveré como una nuera arrepentida, una esposa que reconoce sus errores. Lloraré, suplicaré por volver, diré que no puedo vivir sin la familia, que no puedo criar sola a mi hijo. Le mostraré que sé mi lugar y que obedeceré. Con su orgullo y necesidad de controlar, seguro caerá en la trampa. Me dejará volver, pero como alguien a su merced. To se quedó callada un largo rato, con ojos preocupados pero también admirados. ¿Estás segura? Es demasiado peligroso. ¿Y si no te cree? No hay otra manera, afirmé. Esta es la única forma de entrar en esa casa de manera legítima. Tomaré la caja y nos iremos inmediatamente. Solo necesito unos días para actuar. Su expresión se suavizó y asintió, aunque seguía preocupada. Está bien, si tú lo decides, te apoyaré. Pero prométeme que tendrás cuidado, que lleves el teléfono siempre contigo y grabes todo. Si algo sale mal, me avisas de inmediato. Al día siguiente, me vestí con la ropa más vieja y desgastada, dejé el cabello despeinado y añadí un poco de maquillaje para que mi rostro pareciera más cansado y débil. Dejé a To cuidando a Pin, diciéndole que mamá tendría que salir unos días y volvería pronto. Miré a mi hijo dormido, con el corazón apretado. Espera, hijo, voy a recuperar lo que nos pertenece para que tengamos justicia, susurré. Tomé un mototaxi y regresé a la casa que una vez fue nuestra. Frente a la puerta de hierro, mi corazón latía con 1000 emociones. Respiré hondo, reprimí todo el odio y el desprecio, y adopté la expresión más débil y desamparada posible. Con la mano temblorosa, golpeé suavemente la puerta.
¿Quién es? Y la voz de la señora H.N.H. llegó desde dentro, áspera y molesta. No respondí, solo golpeé de nuevo, cada vez más débil. Al cabo de un rato, la puerta se abrió. La señora H.N.H. me miró y se quedó petrificada. El ceño se le frunció. ¿Tú? ¿Y ahora qué vienes a hacer aquí?, dijo con desprecio. Yo no dije nada. Me arrodillé de golpe frente a ella, sobre el cemento todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior. Empecé a llorar, fingiendo un arrepentimiento que había practicado toda la noche. Mamá, yo me equivoqué. Por favor, perdóname, solté entre lágrimas. La sorpresa le cambió la cara. Seguramente no esperaba que la nuera que había echado de la casa volviera suplicando como un perrito perdido. Su expresión se relajó inmediatamente y dejó ver una sonrisa de triunfo, la sonrisa de quien se siente superior. ¿Ya te diste cuenta?, y dijo con tono burlón. ¿No te aguantaste fuera y ahora vienes a venir a mendigar otra vez? Y sí, mamá, por favor, no tengo a nadie, no tengo familia, no sé cómo vivir fuera. Déjeme regresar, por favor, seguí sollozando, con la cabeza baja. Mi actuación pareció surtir efecto. La voz de la señora H.N.H. cambió a un tono condescendiente. Está bien, levántate. Puedes volver, pero tendrás que saber tu lugar. Aquí todo se hace como yo digo. Ni una palabra en contra. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Muchas gracias, mamá, respondí con voz temblorosa, poniéndome de pie sin atreverme a mirarla de frente. Sabía que había vuelto al infierno, pero ahora no era una víctima, era una guerrera disfrazada esperando el momento justo para actuar. ¿Podría recuperar la cajita? ¿Sería tan fácil burlar a esa suegra tan malévola? La puerta se cerró tras de mí y volví oficialmente a la casa que 2 días antes juré que jamás pisaría de nuevo. El ambiente dentro seguía pesado y frío, quizá aún más opresivo. El señor Tuan estaba en la sala leyendo el periódico. Al vernos solo me lanzó una mirada por encima de sus lentes y siguió leyendo sin decir nada. Su silencio era más terrible que las peores palabras de la señora H.N.H., puro desprecio. ¿Y qué te quedas ahí parada? ¿No ves que está todo hecho un desastre? A limpiar, ordenó la señora H.N.H. con su tono habitual. De ahora en adelante todas las tareas de la casa son tuyas. 3 comidas al día, la casa impecable, y 0 descuidos. ¿Me quedó claro? Sí, señora, murmuré y guardé mi bolso vacío. Me puse a limpiar de inmediato. Así empezó mi vida como esclava sin paga. La señora H.N.H. parecía aprovecharse hasta del último remordimiento que fingí. Me hacía trabajar desde que salía el sol hasta que caía la noche, barrer, lavar, cocinar, planchar. Todo el tiempo buscaba que quejarse, dejaba cosas a propósito para que yo las limpiara y criticaba mi comida frente al señor Tuan para humillarme. Aguanté con los dientes apretados, guardando cada insulto y mirada despectiva dentro de mí como combustible para encontrar la verdad. Mi objetivo era la caja de madera, pero acceder a ella era mucho más difícil de lo que había pensado. Nuestra habitación, el único espacio privado que tenía, ahora la usaba la señora H.N.H. Dijo que el cuarto de abajo era húmedo y que prefería subir a descansar. Su excusa era solo eso, una excusa. En realidad, quería borrar mis huellas y controlar mis cosas. Me prohibió entrar al cuarto sin su permiso. Cada vez que pasaba frente a la puerta cerrada, el pecho se me encendía en llamas. La caja, mi única pista, estaba al otro lado de esa puerta, cerca, pero tan lejana como un tesoro inaccesible. ¿Cómo podía entrar sin arriesgarlo todo? Sabía que no podía actuar a lo loco, con un solo descuido todo se vendría abajo. Esperé el momento con el corazón en la garganta. Si hacía un solo movimiento en falso, la vieja H.N.H. sospecharía y todo mi plan se vendría abajo. Tenía que mantener la calma, seguir actuando como la nuera humilde, arrepentida, que solo busca perdón. Así que lo hice. Me volví más obediente, más silenciosa, más sumisa. No me quejaba, aunque me doliera el cuerpo o me ardieran los ojos del cansancio. Incluso el día que la señora, con toda su malicia, accidentalmente derramó un plato de sopa caliente en mi pierna, yo solo apreté los dientes,
Aguanté el dolor y le pedí disculpas, diciendo que era mi culpa por no haberme hecho a un lado a tiempo. Aquella humillación, que para muchos sería insoportable, fue mi escudo. Y funcionó. Poco a poco, ella bajó la guardia. Creyó que me tenía completamente doblegada. Y entonces, llegó mi oportunidad. Era una tarde de domingo, 3 días después de haber regresado a esa casa maldita. La señora H.N.H. tenía una cita con su grupo de amigas, esas con las que pasaba horas jugando mahjong y chismeando sobre medio mundo. Se vistió con sus mejores ropas, se echó su perfume barato que olía a flores marchitas, y antes de salir, me ordenó cuidar la casa. El señor Tuan, como siempre, se había ido desde temprano al club de ajedrez. Cuando la puerta se cerró y quedé sola, mi corazón comenzó a latir tan fuerte que me zumbaban los oídos. Es ahora o nunca, pensé. Me aseguré de que todo estuviera impecable, los platos lavados, el piso reluciente, la mesa ordenada. No quería dejar ni una huella que delatara mis intenciones. Luego subí despacio las escaleras, conteniendo la respiración. Frente a la puerta del cuarto, respiré hondo y traté de calmar el temblor de mis manos. Tal como sospechaba, la puerta estaba cerrada con llave. Pero yo también tenía mis trucos. Saqué de mi delantal un pasador de metal fino. Era una técnica que había visto 1000 veces en series policíacas, aunque jamás imaginé que llegaría a usarla de verdad. Metí el pasador con cuidado en la cerradura. El sonido del metal chocando fue tan fuerte en aquel silencio que sentí que hasta las paredes podían delatarme. Pero después de unos segundos que me parecieron eternos, clic. La puerta cedió. Entré rápido y la cerré detrás de mí. El cuarto seguía igual y al mismo tiempo, totalmente distinto. Todo lo que alguna vez fue mío había desaparecido. En su lugar, estaban las cosas de la señora, su ropa, su maquillaje barato, su olor empalagoso. No tenía tiempo para pensar. Fui directo al closet donde antes había guardado mi maleta. Abrí. Vacío. El corazón se me cayó al suelo. Revolví todo, cajones, repisas, debajo de la cama. Nada. La maleta no estaba. El miedo me apretó el pecho. ¿Y si la había tirado? ¿Y si todo lo que buscaba se había perdido para siempre? Pero luego me obligué a pensar con frialdad. Esa mujer era muchas cosas, pero no tonta. Y menos desperdiciada. Si la maleta seguía en buen estado, seguro la había guardado. Seguí buscando por todos lados hasta que, de pronto, alcé la vista, y ahí estaba. Encima del armario, apenas visible entre una capa gruesa de polvo, mi vieja maleta. No lo dudé. Arrastré una silla, me subí con cuidado y con toda la fuerza que pude la bajé. Pesaba más de lo que recordaba. La puse sobre la cama y abrí el cierre con manos temblorosas. Ahí estaban mis viejas prendas, dobladas igual que cuando las dejé. Las aparté una por una hasta que, en el fondo, envuelto en un trozo de terciopelo viejo, lo vi. El cofre de madera. Tallado con tanto detalle que parecía respirar. Lo tomé con las 2 manos. Sentí un nudo en la garganta. Ese cofre guardaba los secretos de mi esposo desaparecido, de todo lo que me habían ocultado. Abrí la tapa con cuidado. Y, nada. Vacío. Ni el cuaderno, ni la llave. Solo una fotografía, la nuestra. Nuestra foto de boda, amarillenta por el tiempo, con las esquinas dobladas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que había sufrido, lo que había planeado, y lo único que me quedaba era una imagen vieja y un silencio que dolía más que cualquier grito. Aún así, algo dentro de mí me decía que esto no había terminado. Que ese cofre vacío era apenas el principio de algo más grande, más oscuro, y que la verdad seguía escondida, esperando a que yo la encontrara. Me quedé helada. ¿Qué demonios estaba pasando? Todo el sacrificio, el miedo, las noches sin dormir, solo para encontrar una caja vacía. ¿Era eso lo que Juan me había pedido que buscara con tanto misterio? Pero antes de que pudiera pensar más, escuché el ruido del motor. Ese sonido inconfundible, era la moto de la señora H.N.H. entrando por el portón. No. El corazón se me detuvo.
Estaba atrapada en su habitación, una habitación que ella misma había cerrado con llave, y lo peor, tenía sobre la cama su maleta abierta, ropa desordenada por todos lados y en mis manos, la caja de madera, vacía. Todo gritaba culpable. Podía oír el tintinear de las llaves mientras ella abría el candado de la reja. Cada clic sonaba como un martillazo dentro de mi pecho. Si me encontraba ahí, todo se acababa. No solo me echaría a la calle otra vez, capaz y esta vez me hacía algo peor. Tranquila, piensa, me repetí mentalmente. El chirrido del portón al abrirse me hizo brincar. Luego, el sonido de sus pasos pesados entrando al patio. No me quedaba mucho tiempo. Empecé a meter la ropa al aventón dentro de la maleta, sin orden, con las manos temblorosas. Puse la caja vacía encima y, con todo el esfuerzo del mundo, empujé la maleta de nuevo hacia lo alto del closet. El sudor me corría por la frente, los brazos me temblaban del esfuerzo. Al fin, la dejé en su lugar. Bajé de la silla, la acomodé justo donde estaba antes y respiré profundo. Pero entonces, me di cuenta de algo, la puerta. La había abierto forzando la cerradura. ¿Cómo iba a dejarla igual sin que se notara? El pánico me recorrió de pies a cabeza. Afuera, la señora ya estaba hablando con alguien, una vecina, tal vez, lo que me daba apenas unos segundos más. Corrí hacia la ventana. Miré hacia abajo. El segundo piso no era tan alto, pero debajo había un tejado de lámina vieja que si saltaba haría un escándalo. No podía arriesgarme. Desesperada, busqué con la mirada algo, cualquier cosa. Y entonces la vi. La foto de mi boda con Juan. Esa misma foto que estaba dentro de la caja. La tomé con manos temblorosas, la volteé, y noté que una de las esquinas del papel se estaba despegando. Algo en mí me dijo que lo revisara. Metí con cuidado la uña bajo la capa de papel, y ahí estaba. Una tarjeta de memoria. De esas diminutas, de cámara digital. Pegada al reverso con una cinta transparente. El corazón me dio un vuelco. Aquí estás. Susurré. Juan no me había mentido. Él lo había escondido justo ahí, detrás de nuestra sonrisa en la foto. Un lugar tan simple, tan simbólico, que nadie, ni siquiera la desconfiada señora HNH, lo habría imaginado. Pero no había tiempo. Ya escuchaba sus pasos en la escalera. Con el pulso acelerado, despegué la tarjeta y la metí en el bolsillo interior de mi blusa. Luego volví a colocar la foto dentro de la caja, cerré la tapa y me preparé para actuar. Tenía que fingir. Tenía que hacerle creer otra cosa. Tomé carrera y le di una fuerte patada a la puerta. El pestillo, ya flojo, se rompió al instante. La puerta se abrió de golpe con un ruido seco. Entonces solté un grito desgarrador. ¡Ay, Dios mío! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón, mamá! Salí corriendo escaleras abajo, despeinada, con los ojos bien abiertos fingiendo terror. La señora HNH se detuvo en seco a mitad del tramo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ladrón? Del cuarto de usted. Jadeé, señalando hacia arriba. Te escuché ruidos y cuando subí, la puerta estaba rota. Creo que alguien se metió por la ventana. Al escuchar el cuarto de usted, su cara cambió por completo. Dejó de mirarme, dio media vuelta y subió corriendo, casi tropezando. El miedo a perder sus cosas era más fuerte que cualquier sospecha. Yo me quedé abajo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por fuera, fingía pánico. Pero por dentro, respiré por fin. El primer paso del plan estaba hecho. La verdad, al fin, estaba en mis manos. La señora HNH irrumpió en la habitación, y al ver el desastre, corrió directo al buró, revolviendo todo. Cuando vio que la caja de joyas y el fajos de billetes que había escondido entre la ropa seguían intactos, soltó un suspiro de alivio. Para ella, eso debía ser lo más valioso. Luego miró la puerta rota y me lanzó una mirada llena de sospecha. ¿Lo viste? ¿Qué se llevó? No, estaba oscuro y no pude ver bien, corría muy rápido, balbuceé, manteniendo mi expresión de miedo. ¿No sabes si se llevó algo más?
insistió. Yo, solo vi que revisó la maleta vieja que está en lo alto del closet, dije con cuidado. Al mencionar la maleta, su ceño se frunció un instante, pero enseguida se encogió de hombros. ¿Y qué valor tiene esa maleta vieja tuya?, murmuró, y volvió a su monólogo habitual. Esta casa es un desastre. Apenas salí un rato y ya entró un ladrón. Con esta seguridad, ¿cómo se supone que se viva? Todo es culpa tuya, inútil. Solo bajé la cabeza y me quedé en silencio, dejando que sus gritos y reproches me atravesaran. Pero en mi interior, lo único que importaba era la tarjeta de memoria. ¿Qué secreto guardaba? ¿Sería la llave para descubrirlo todo? La tensión seguía creciendo, ¿verdad? Cada momento se volvía más intenso. Logré mantener la calma y escapar de esa situación crítica, pero la tarjeta podría ser una salida, o revelar un secreto aún más aterrador. Esa noche no pude dormir. No podía quedarme ni un minuto más en esa casa. Mentí a la señora HNH, diciéndole que tenía miedo y quería quedarme unos días en casa de una amiga. Ella estaba demasiado ocupada revisando la puerta rota y asegurando sus cosas, así que no insistió. Tomé el último autobús hacia un viejo cuarto de renta estudiantil donde Tom me esperaba. Era un espacio pequeño y sencillo, una de las bases secretas que ella había preparado. Tom estaba allí, con una laptop lista. ¿Qué pasó, hermana? Me preocupaste mucho, dijo al ver mi aspecto agotado. Y tranquila, lo conseguí, dije, sacando la tarjeta de memoria del bolsillo. No era un cuaderno ni una llave, era esto. Tom la tomó, sorprendida y emocionada. La insertó en la laptop y la pantalla se iluminó. Aparecía una sola carpeta, llamada La Verdad. Mi corazón casi se detiene. Los dedos de Tom temblaban mientras abría la carpeta. Dentro había varios videos, todos con fechas, y el primero mostraba el día exacto 3 días antes de que Juan desapareciera. ¿Qué verdad aterradora estaba a punto de salir a la luz? ¿Tendría que ver con mis suegros o con alguien más manipulando todo desde las sombras? La pequeña habitación de renta se sentía de repente opresiva. La luz débil de la pantalla iluminaba nuestros rostros tensos. El dedo de Tom vaciló sobre el ratón, como si aún temiera enfrentar lo que iba a ver. Respiré profundo, tratando de calmar mi corazón desbocado. Ábrelo, dije, con la voz ronca. Tom asintió, decidida, y dio clic en el primer video. La grabación comenzó. Sin sonido, solo imágenes. Era una toma secreta desde arriba, probablemente desde un lugar escondido en la oficina de Juan en su casa. Reconocí al instante el lugar, el escritorio de madera, la estantería. Hasta la planta de potos que yo siempre regaba. Juan estaba sentado frente a un hombre desconocido. Era más o menos de la edad de mi suegro, vestido con ropa elegante, pero con un rostro que transmitía algo siniestro. Parecía que discutían algo muy tenso. Juan negaba con la cabeza una y otra vez, firme en su decisión, mientras el hombre golpeaba la mesa, señalaba a Juan con el dedo, claramente enfadado. La pelea terminó cuando el hombre se fue molesto. Juan quedó solo, la cabeza hundida sobre la mesa, con las manos en el cabello. Podía sentir su frustración y agotamiento en cada gesto. El video terminó de repente. ¿Quién era ese hombre?, le pregunté a Tom, con el corazón acelerado. No sé, nunca lo he visto, respondió ella, confundida. Mis padres nunca hablaron de él. Abrimos los siguientes videos rápidamente. Las escenas eran similares, pero las personas que se reunían con Juan cambiaban, a veces un hombre rudo, lleno de tatuajes, otras veces una mujer elegante y distinguida. Todos llegaban en secreto y cada conversación terminaba en tensión. Juan parecía estar acorralado por una fuerza invisible. Finalmente llegamos al último video, grabado un día antes de su desaparición. Esta vez, el hombre frente a Juan no era desconocido, era mi suegro, O.N.G. Tom. En la grabación, él puso sobre la mesa un grueso paquete de documentos y un boleto de avión, empujándolos hacia Juan. Juan no miró los documentos, solo lo miró a él con ojos llenos de dolor y decepción. Luego se levantó lentamente, volcó la silla y gritó algo que no pudimos escuchar. Su rostro estaba rojo, los puños apretados.
Era la primera vez que lo veía tan enfadado. ONG Toan también se levantó. Padre e hijo se enfrentaron, y la tensión era casi palpable a través de la pantalla. Finalmente, Wan negó con la cabeza, lleno de desesperación, y salió de la oficina. La puerta se cerró de golpe y ONG Toan se desplomó en la silla, sujetándose la cabeza. El video terminó allí, dejando un vacío enorme y 1000 preguntas sin respuesta. Quedó claro que la desaparición de Wan no solo tenía que ver con la señora HNH o las deudas de la bolsa, era mucho más complejo y peligroso. Mi suegro, el hombre que siempre creí débil y silencioso, resultaba ser una pieza clave en todo este plan. ¿Qué le dio a Wan? ¿El boleto de avión a dónde? ¿Por qué la pelea llegó a tal extremo? Hermana, mira esto, dijo To, con la voz temblorosa, señalando un pequeño detalle que yo había pasado por alto. Durante la discusión, parte del paquete de documentos que ONG Toan le había dado a Wan se levantó con el viento. La cámara logró capturar algunas palabras borrosas. To amplió la imagen al máximo. Aunque era difícil de leer, pudimos distinguir 2 palabras: contrato de transferencia de terrenos. Lontan. Lontan, resonó en mi cabeza como un rayo. Recordé que poco antes de desaparecer, Wan me había hablado de un gran proyecto que su empresa estaba desarrollando, un proyecto de urbanización ecológica en Lontan. Él se había entregado completamente a ello, pasando noches en vela para preparar los planes. Me dijo que si el proyecto prosperaba, sería un gran paso en su carrera. Pero de repente me contó que el proyecto había sido cancelado por problemas legales. En ese momento lo vi triste y decepcionado, pero no pregunté más. ¿Será posible? Miré a To y compartimos la misma sospecha. ¿Y si el proyecto nunca fue cancelado, sino que fue arrebatado por sus propios padres? ¿Y quiénes eran esas personas desconocidas en los videos? Todo parecía formar parte de una conspiración. Mi cabeza daba vueltas. La verdad no era una línea recta, sino una red intrincada de engaños y crímenes. Me sentía como una polilla atraída por la luz. Mientras más me acercaba, más riesgo había de quemarme. Tenemos que encontrar al hombre desconocido del primer video, dijo To, con la voz llena de determinación. Él es el único que puede contarnos toda la verdad sobre el proyecto Lontan. Pero, ¿cómo íbamos a encontrarlo? Solo teníamos un video borroso, sin sonido y sin otra pista. Nuestra investigación parecía haberse estancado de nuevo. Justo cuando To y yo nos sentíamos atrapadas, un pensamiento cruzó mi mente. To, revisa otra vez el último video. Fíjate cuando Wan vuelca la silla, mira si hay algo raro sobre el escritorio, le sugerí. To retrocedió el video, y ambas observamos con atención. Y ahí estaba, por un instante, cuando la silla cayó, se reveló un objeto pequeño escondido cuidadosamente debajo del escritorio. Un USB negro, pegado con cinta adhesiva. Era un objeto diminuto, aparentemente insignificante, pero apareció de forma totalmente inesperada. Como un último rayo de esperanza en medio de la oscuridad de engaños y conspiraciones. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Wan había previsto todo. No había dejado la pista en la caja de madera, sino en un lugar donde la señora HNH jamás sospecharía, bajo el escritorio donde ella siempre se sentaba. Estaba allí, seguro. Mira, mira. Susurró To, emocionada. Ella es obsesiva con la limpieza, pero nunca se agachará a limpiar debajo del escritorio. Y sus empleados tampoco se fijarán en algo tan pequeño. Pero, ¿cómo lo íbamos a sacar? Mi ansiedad volvió a aparecer. Si yo volvía ahora, la señora HNH no me dejaría tranquila. Todavía sospechaba del intento de robo anterior. Exacto, asentí. Volver a la casa sería demasiado peligroso. Después del robo fallido, la señora HNH está más alerta. No puedo usar de nuevo la excusa de la esposa arrepentida. Necesitamos un plan distinto, audaz y sorprendente. To se quedó pensativa un momento y luego chasqueó los dedos. ¿Y si hacemos un robo de verdad? La miré, desconcertada. No entendía. To me guiñó un ojo, y una sonrisa traviesa apareció en su rostro. No lo hacemos nosotras,
Solo dejamos que alguien más lo haga por nosotras. ¿Olvidaste? Mi madre y mi padre deben dinero a montón de personas. Sus enemigos no son pocos. Empecé a comprender. El plan de To era arriesgadísimo, pero tenía lógica. ¿Qué piensas hacer? Pregunté. Entre los que prestaron dinero a mis padres hay uno famoso llamado Iso, dijo To. Ese tipo es cruel y temerario. Mis padres ya le han pedido prórrogas varias veces. Yo le voy a pasar la información, que mis padres acaban de vender un terreno y que guardan mucho dinero en la casa. Con su codicia, seguro no se lo va a perder, dijo que mandaría a alguien a entrar a la casa para cobrar la deuda. Y en medio de ese caos tendríamos nuestra oportunidad. La idea me heló por un segundo. ¿No era demasiado peligroso? ¿Y si le hacen daño a tus papás? Pregunté. La mirada de To se puso seria, luego fría. Y tranquila, respondió. Gente como Iso solo quiere dinero, no buscan matar porque eso les trae problemas. Además, es lo que se merecen por lo que le hicieron a Wan. Nos empujaron al límite, así que no nos queda de otra que usar lo que haya que usar. La determinación de To me convenció. Supe que con los zorros viejos a veces hay que ser más dura que ellos. Los días siguientes nos pusimos en marcha. To movió sus contactos en el mundo de Lampa y filtró la información a Iso. Tal como ella dijo, en menos de un día ya había gente merodeando la zona de la casa de mis suegros para vigilar. Todo iba según lo planeado. Mi parte era preparar el momento del asalto. No podía hacerlo sola, necesitaba a alguien que distrajera y cubriera. Pensé en quién, el amigo de Wan que había apoyado a To todo este tiempo. Es ingeniero, pero también ágil y valiente. Al contarle todo, no dudó en ayudar. Dijo que la deuda de gratitud con Wan no se pagaba en la vida. Llegó la noche decisiva. Era final de mes, sin luna ni estrellas. El barrio estaba en penumbras. Según la info de To, esa noche actuaría Iso. Pasada la 1 de la mañana, una camioneta sin placa se detuvo al inicio de la calle. 2 tipos vestidos de negro y con el rostro cubierto bajaron y escalaron la barda. Entraron al patio de la casa de la señora HNH. Y ya entraron, susurró quien por el radio que habíamos preparado. Él estaba en un coche frente a la casa, observando todo. Aquí listos, contesté con el corazón en la garganta. To y yo nos escondimos en un callejón detrás de la pared del despacho. Minutos después escuchamos vidrios romperse y el grito histérico de la señora HNH. ¡Ladrones! ¡Auxilio! El plan había comenzado. Quien marcó de inmediato al número de emergencias para reportar un asalto ficticio. Al mismo tiempo, To llamó desde otro teléfono al teléfono fijo de la señora HNH. Con la voz distorsionada por una app, habló como si fuera alguien del grupo de Iso. Somos de Iso. Tu marido nos debe dinero. Venimos por capital y ganancia. Si te pones tonta, te hacemos ver a tu hijo ahora mismo. Al escuchar la palabra hijo, la señora se quedó muda, aterrada. Balbuceó. ¿Cuánto quieren? Todo el dinero en efectivo y las cosas de valor de la casa. Eso es lo que quieren. Cooperen y no habrá problema, dijo To con voz dura y colgó. Su actuación distrajo por completo a la señora HNH y a los ladrones. Mientras tanto, por la parte de atrás, yo ya había subido por la escalera de cuerda que quien dejó preparada y me deslicé por la ventana del despacho, que cuidadosamente no había cerrado con llave. La habitación estaba a oscuras, pero la conocía al dedillo. No encendí la luz, con la linternita pequeña llegué hasta el escritorio y metí la mano bajo la mesa. Mi corazón se paralizó, ahí estaba. El USB negro, pegado con cinta, fría y diminuta en mi palma. Quise llorar de alivio, pero no había tiempo, tenía que salir de ahí ya. Justo cuando me preparaba para trepar por la ventana, escuché un leve clic en la cerradura. Alguien estaba abriendo la puerta. El sonido seco del pestillo pareció una daga. Me paralicé. ¿Quién entraba? ¿Uno de los ladrones? ¿El señor Tuan? Cualquiera que me encontrara allí en ese momento lo echaba todo a perder. Sin pensarlo, me metí bajo la mesa,
Me acurruqué en el rincón más escondido y me tapé con el mantel largo que cubría el escritorio. Contuve la respiración, el corazón me latía como un tambor. La puerta se abrió despacio y la luz del pasillo iluminó una figura alta. No eran los asaltantes que esperaba, ni tampoco el señor Tuan. Era el hombre del primer video. El tipo siniestro que había discutido con Wan. ¿Qué hacía ahí? Y no venía solo, detrás de él entró uno de los tipos del grupo de ISO. Jefe, todo va según lo previsto, dijo el hombre con voz respetuosa, cerrando la puerta. La vieja se asustó y dijo dónde guarda el efectivo bajo la cocina. Me quedé helada. No era solo un cobro violento, había alguien más moviendo los hilos. El plan que habíamos orquestado con ISO se estaba convirtiendo en teatro para un jefe aún más grande. El hombre, el que llamaban jefe, habló con voz grave y autoritaria. Sacar el efectivo es secundario. ¿Encontraron lo que yo pedí? No, jefe, respondió el tipo que había registrado la casa. Buscamos por todo el cuarto de la señora, pero solo monedas y billetes. El jefe gruñó. ¿Y para qué quiero el dinero de ella? ¿Qué tontería piensan? El verdadero escondite está en la oficina de ese maldito Wan. Ese muchacho era listo, seguro dejó pruebas por aquí. Busquen a fondo. Si no lo encuentran, saben lo que pasa. Mi cuerpo se cubrió de sudor frío. Estaba debajo de su objetivo, temblando, con el USB apretado entre los dedos. Ellos hablaban de una evidencia, de algo que Wan dejó, lo que confirmaba lo que habíamos visto en los videos. Había algo valioso y peligroso oculto en esta casa. Me dolía todo el cuerpo, pero no solté el USB. Si me descubrían con él sería fatal. Si lo perdía, perderíamos la prueba más importante. Ahí, temblando bajo la mesa, supe que el juego se había vuelto mucho más grande y más peligroso de lo que jamás imaginamos. Y también supe que, aunque tuviera miedo, no podía rendirme ahora. Ese pequeño dispositivo era la única esperanza que nos quedaba. Lo que ellos buscaban con tanta desesperación, estaba ahí mismo, a solo unos centímetros de ellos, separada por una delgada tabla de madera. El tipo empezó a registrar el cuarto. Abrió cajones, tiró papeles, aventó carpetas por todo el suelo. Cada golpe hacía que mi corazón diera un brinco. Jefe. No hay nada, solo papeles viejos, dijo el ladrón después de un rato. El jefe soltó una maldición y comenzó a caminar de un lado a otro. El sonido de sus pasos sobre el piso de madera retumbaba como martillazos. Maldito Wan. ¿Dónde escondió eso? No puede haberse esfumado. Si esa información sale a la luz, todos estamos muertos. Se detuvo justo frente al escritorio, a solo un mantel de distancia de mí. Pude oler su perfume mezclado con tabaco caro. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. De pronto, a lo lejos, se escuchó la sirena de una patrulla. Cada vez más fuerte. ¡Maldición, la policía! Y gritó el ladrón. ¿Qué hacemos, jefe? Preguntó con voz temblorosa. El jefe apretó los dientes. ¿Pero qué clase de porquería de trabajo hizo ese ISO? Nos descubrieron. Retírate. Hoy no encontramos nada, ¿entendido? Baja y dile al otro que salgan por la parte de atrás. Rápido. El ladrón salió corriendo y cerró la puerta. Pero el jefe no se fue. Se quedó quieto, observando el cuarto con ojos fríos. Miró los libreros, las pinturas, y luego bajó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos a través del pequeño hueco del mantel. Por un segundo, el mundo se detuvo. Me vio. Su mirada se abrió por la sorpresa, y en un instante se volvió una mirada asesina. Tú. Me alcanzó a decir. Yo ya me había movido. Pateé con todas mis fuerzas una de las patas del escritorio. El mueble pesado se vino hacia él, golpeándole con fuerza en las piernas. Gritó de dolor y tropezó hacia atrás. Sin pensar, salí gateando de debajo del escritorio y corrí directo a la ventana. «¡Detente!», rugió detrás de mí. Pero no podía detenerme. Trepé al alféizar, cerré los ojos, y salté.
caí sobre el techo de lámina de la casa de al lado. El golpe me sacó el aire, pero no me detuve. Me arrastré como pude, me deslicé por la pendiente y caí al callejón detrás. No sabía si estaba herida, solo sabía que tenía que correr. Corrí con todas mis fuerzas, con la sirena sonando cada vez más cerca. Detrás de mí todavía se escuchaban los gritos de furia del hombre. Hasta hoy, cada vez que recuerdo ese momento, se me eriza la piel. Ese tipo no era cualquiera, era alguien poderoso, peligroso, y también buscaba el mismo secreto de Wan. Más cruel, incluso, que mis propios suegros. Todo se estaba saliendo de control. Corrí sin mirar atrás, con el cuerpo adolorido y el miedo corriendo por mis venas. Llegué al punto de encuentro donde To y quien me esperaban dentro del coche. «Olin, ¿estás bien?», y gritó To, alarmada al verme. «Arranca», jadeé, apretando con fuerza el USB en mi mano. El coche salió disparado, alejándonos de aquella casa envuelta en caos. Yo me dejé caer en el asiento trasero, temblando, intentando respirar. Detrás quedaba una casa destruida, y un secreto apenas descubierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué sabía del archivo que Wan escondió? ¿Y tendría algo que ver con su desaparición? Miré el pequeño USB en mi mano. Ya no era solo una prueba, era un objeto mortal. El auto siguió a toda velocidad por la carretera oscura, mientras yo entendía que esa noche no habíamos ganado nada. Apenas habíamos sobrevivido. La imagen de los ojos fríos y llenos de maldad de aquel hombre desconocido no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Era una mirada que helaba la sangre, una mirada que olía a muerte. «Olin, ¿estás bien? ¿Te lastimó en algún lado?», preguntó quien mientras conducía, mirándome preocupado por el retrovisor. Negué con la cabeza, la voz ronca de tanto contener el miedo. «Estoy bien, solo un rasguño». Levanté la manga de mi blusa y se veía una cortada delgada, sangrando un poco por el roce con una lámina de metal. Pero el dolor físico no era nada comparado con el caos que tenía por dentro. Mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de mí? Nos tendieron una trampa, dijo To desde el asiento del copiloto, volteando hacia nosotros, con la cara tensa. Nuestro plan fue usado por alguien más, y ese alguien es mucho más peligroso que mis propios padres. Volvimos rápido al departamento seguro de To. Apenas entramos, quien se puso a revisar todo el sistema de cámaras y alarmas, asegurándose de que nadie nos hubiera seguido. To trajo una caja de primeros auxilios, limpió mi herida con cuidado y la vendó con manos temblorosas. A pesar del miedo, sentir su preocupación me dio un poco de calma. En medio del desastre, no estaba sola. «Cuéntanos, ¿qué pasó ahí dentro?», preguntó To finalmente, cuando vio que podía hablar. Respiré hondo y comencé a contarles todo, cómo entré al despacho, cómo encontré la caja vacía, la memoria escondida, y el momento en que ese hombre apareció, con su voz amenazante, ordenando que encontraran las pruebas. Mientras hablaba, veía como los rostros de mis amigos se ponían cada vez más serios. «Entonces, él también está buscando esto», murmuró quien, sosteniendo el pequeño USB que yo había recuperado. «Y sí, y parece que ese archivo vale más que nuestras vidas», respondí. Quien conectó el USB a su laptop. Esta vez, no sentimos curiosidad, sino un miedo sordo, profundo, como si estuviéramos a punto de destapar algo que no debía salir a la luz. Solo había 2 archivos, uno de audio y otro de texto encriptado. Quien reprodujo el audio primero. La voz que salió del altavoz me puso la piel de gallina, era clara, casi profesional, y reconocí enseguida a 3 personas, Wan, el señor Tuan, y el hombre desconocido, al que por fin llamaron HNG. «Wan, deja de hacerte el terco», decía el señor Tuan, con tono nervioso. «Entrégale los planos originales y todos los documentos a tu tío HNG. No puedes ganarle». Me giré hacia To. «¿Tío HNG? ¿Quién es ese tipo?». Ella negó con la cabeza, confundida. Entonces se oyó la voz firme, quebrada por la rabia, de Wan. «No, no pienso hacerlo. Ese proyecto es mi vida,
el fruto de años de trabajo. ¿Por qué me vendes, papá? ¿Por qué lo entregas a alguien como él? La respuesta del tal HNG fue fría, arrogante. Y negocios son negocios, chamaco. Tienes talento, sí, pero te falta malicia. Ese proyecto, en mis manos, será una mina de oro. En las tuyas, solo un montón de papeles. Acepta el dinero, desaparece con tu familia y considéralo un favor. No quiero su dinero, gritó Juan. Los voy a denunciar a los dos. Por fraude, lavado de dinero, por todo. Hubo un silencio, luego la voz de HNG cambió. Se volvió cortante, mortal. ¿De verdad crees que puedes hacerlo? No sabes con quién te estás metiendo. Muy bien, si tanto deseas morir, te cumpliré el gusto. Tuan, tienes una semana para arreglar el asunto, o prepárate a perderlo todo. El audio se cortó ahí. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y mi respiración entrecortada. Sentí las manos frías, el cuerpo temblando. Ahora todo tenía sentido. La desaparición de Juan, el miedo de su padre, la persecución. Ese hombre, HNG, era la sombra detrás de todo. Y ya no se trata solo de un proyecto, susurró quien, con la mirada fija en la pantalla. Estamos enfrentando a alguien que mata para borrar su pasado. Y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. El hombre aquel. HNG, así se llamaba, no era cualquier tipo. Era el verdadero cerebro detrás de todo. Él había hecho un trato sucio con mi suegro, para robarle a Juan el proyecto en el que había dejado años de trabajo, su sueño, su vida entera. Y cuando Juan se negó a entregarlo, HNG le ordenó a su propio padre que se encargara de él. En ese momento ya no quedaban dudas. La desaparición de Juan no fue un accidente, fue un asesinato planeado con frialdad. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez, pero no eran de tristeza. Eran de odio, de rabia, de ese dolor que te quema por dentro. Quien se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja. Elin, no llores, tenemos que ser fuertes. Juan dio su vida por proteger estas pruebas. No podemos fallarle. Él volvió a la computadora. Veamos qué hay en el otro archivo, dijo con el ceño fruncido. El archivo estaba encriptado, lleno de códigos y contraseñas. Quien, con su talento de hacker profesional, tardó casi una hora entera en romper la barrera de seguridad. Cuando finalmente aparecieron las primeras líneas de texto, nos quedamos sin aliento. No era un informe ni un plan de negocios. Era un testamento. Un testamento que Juan había escrito con el alma herida y la mente aún lúcida, sabiendo lo que se venía. Para Lynn, mi amada esposa. Si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté con vida. Así empezaba la carta. Sus palabras eran suaves, llenas de cariño, pero cada una pesaba como una piedra. Perdóname por no haberte protegido, por no haberte dado la vida tranquila que te prometí. Luego empezó a contar toda la verdad. El proyecto Lontan, su sueño más grande, no era un simple negocio inmobiliario. Era un proyecto verde, basado en energía renovable, capaz de cambiar el desarrollo de toda una región. Pero ese mismo potencial atrajo la atención de HNG, un magnate inmobiliario con fama de moverse en el mundo oscuro de los negocios. HNG usó su poder y sus contactos para presionar a la empresa de mi padre. Lo amenazó, lo manipuló, hasta que lo convenció de vender el proyecto por una miseria. Mi padre, cegado por el dinero y asustado por el poder de HNG, aceptó. Me vendió. Vendió nuestro trabajo, nuestro sueño. Leí esas líneas y sentí un nudo en la garganta. Juan había descubierto todo y empezó a reunir pruebas: lavado de dinero, evasión de impuestos, amenazas, robo de tierras. Lo había documentado todo, y por eso lo desaparecieron. El hombre al que más respeté, mi propio padre, eligió el dinero antes que su hijo. Me ofreció dinero y un boleto de avión para huir del país. Me pidió que me olvidara de todo, pero no podía. No podía mirar a otro lado. No podía dejarte sola. Y entonces, la última parte del testamento nos dejó helados. Lynn,
Si algo me pasa, no confíes en nadie de mi familia. Ni siquiera en To. Ni siquiera en To. Sentí que el aire se me iba del pecho. La pantalla del portátil seguía mostrando esas palabras mientras mi mente se quedaba en blanco. Volteé lentamente hacia To, que estaba sentada a mi lado. La miré, confundida, con miedo, con 1000 preguntas sin respuesta. Ella también estaba paralizada, pálida como una hoja. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, y por un instante, supe que nada volvería a ser igual entre nosotras. ¿Era posible que ella también formara parte de esa traición? ¿Que todo lo que había hecho por ayudarme fuera solo una fachada? El silencio entre nosotras pesaba como una sentencia. En ese momento, no sabía si frente a mí tenía a una aliada, o a la enemiga más peligrosa de todas. No, no puede ser, balbuceó To con la voz temblorosa. No, ¿por qué? ¿Por qué An-Wan escribiría eso? ¿Qué hice mal? Quien, sentado junto a nosotras, se quedó mudo. El silencio volvió a llenar el cuarto, pero esta vez no era un silencio de unión, sino de duda, de desconfianza. Sentí como si una pared invisible se levantara entre las 3 personas que hasta hace poco habíamos estado del mismo lado. Miré a To, buscando alguna señal de mentira, algo que me confirmara que fingía, pero no la encontré. En sus ojos solo vi confusión, dolor y una tristeza profunda, tan real que me partía el alma. Ella también estaba destrozada. No podía creer que su hermano, a quien tanto amaba, hubiera dudado de ella. Yo no sabía nada, te lo juro, C.H. Lin, soltó entre sollozos. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras hablaba con rabia y tristeza. Durante 3 años he estado buscando la verdad sola. Odié a mis padres, odié a HNG. Solo quería justicia para mi hermano. ¿Por qué él no confió en mí? Su voz sonaba tan sincera que era imposible pensar que estuviera actuando. Pero, las palabras de Wan, las últimas que escribió antes de morir, no podían ser una broma. Tenían que tener una razón. Algo que ni siquiera To sabía. Tranquilas, intervino quien, respirando hondo. Wan escribió eso cuando ya estaba acorralado. Tal vez descubrió algo que lo hizo desconfiar de todos. No podemos juzgar a To solo por una línea. Tiene que haber una explicación. Las palabras de quien me ayudaron a serenarme un poco. Tenía razón. No podía dejar que el miedo me dominara. Lo más importante ahora era entender por qué Wan había dejado esa advertencia. To, le dije con voz firme, pero suave, trata de recordar. Antes de que Wan desapareciera, ¿pasó algo raro entre ustedes? ¿Le dijiste algo a tus padres sin darte cuenta? Ella se limpió las lágrimas con la manga y se esforzó por pensar. No, creo que no. Todo estaba bien. Él incluso me dio dinero para que me fuera de viaje unos días, dijo que en casa iba a pasar algo malo y que era mejor que me alejara. Yo pensé que solo estaba exagerando. De pronto sus ojos se abrieron de golpe. Ah, espera. Hubo algo, como 2 semanas antes de que desapareciera, perdí mi celular. ¿Perdiste tu celular? Preguntamos quién y yo al mismo tiempo. Sí, asintió con un gesto de culpa. Ese día salí con unas amigas y tomamos de más. Cuando desperté al día siguiente, el teléfono ya no estaba. Busqué por todos lados, pero nada. Pensé que lo había perdido o que alguien me lo robó, pero no quise decirle nada a Wan porque sabía que se enojaría. Fui y saqué otra SIM el mismo día. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un teléfono perdido podría parecer una tontería, pero en ese momento todo encajó. ¿Tenías información importante ahí? Preguntó quien con tono grave. No mucha, creo. Solo fotos, mensajes, y las conversaciones con An-Wan. Él a veces me contaba por chat que estaba muy presionado, que no soportaba cómo había cambiado papá, decía que ya no era el mismo hombre que admiraba. ¿Quién y yo nos miramos? Ahí estaba la respuesta. Tu celular no se perdió, dijo quien, su voz firme y dura. Te lo robaron. Y quien lo hizo fue alguien de tu familia. Yo continué la idea, con un nudo en la garganta. Leyeron tus mensajes con Wan.
Supieron que él los estaba empezando a sospechar, que estaba juntando pruebas, y también se dieron cuenta de que tú eras la única persona en la que confiaba. Respiré hondo, sintiendo un peso en el pecho. Por eso, Juan creyó que tú lo habías traicionado. Pensó que habías contado su secreto. Su advertencia no era por odio, era porque le dolía creer que hasta su hermana podía estar del lado de sus enemigos. To escuchó en silencio, y de pronto se derrumbó. Apoyó la frente sobre la mesa y empezó a llorar sin control, con un llanto ahogado, profundo, como si el alma se le estuviera rompiendo. En ese momento comprendí que ninguna de las tres saldría igual de esa noche. Porque ya no estábamos peleando solo contra la verdad, sino contra los fantasmas del pasado, el miedo y la traición que había dividido a toda una familia. La tristeza y el remordimiento le estaban comiendo el alma. Todo por un descuido, por un solo instante de distracción, y por eso, sin querer, había puesto a su propio hermano en peligro. Peor aún, lo habían acusado de traidor durante 3 largos años. Le puse la mano en el hombro y le dije con calma. No fue tu culpa, To. Tú también fuiste una víctima. Ya no es momento de culparte, ahora lo importante es que sabemos la verdad. Lo que tenemos que hacer es atrapar a los verdaderos culpables, limpiar tu nombre y hacer justicia por Juan. Con la verdad al descubierto, la desconfianza entre nosotros desapareció. Por primera vez, sentí que estábamos realmente unidos. Pero en medio de ese alivio, una duda enorme se quedó flotando en el aire. ¿De verdad Juan murió? ¿O solo desapareció, como dijo el señor HNG? Si aún seguía vivo, ¿dónde estaba? El silencio se volvió pesado, casi insoportable. En el fondo, yo todavía tenía una esperanza diminuta, una fe terca que me decía que él seguía en algún lugar, esperando que lo encontráramos. Pero mi razón me gritaba otra cosa. Con la maldad del señor HNG y la complicidad de los padres de To, las posibilidades de que Juan siguiera con vida eran casi nulas. De pronto, quien rompió el silencio. No podemos quedarnos aquí, adivinando. Señaló la pantalla de la laptop donde aún se escuchaba la grabación de la conversación entre Juan y el señor HNG. La clave está aquí. En el audio se oía claramente la voz fría de HNG diciendo: te doy una semana para encargarte de él. Encargarte puede significar muchas cosas. No necesariamente matarlo. Esas palabras fueron como una chispa en medio de la oscuridad. ¿Quién tenía razón? Tal vez encargarse significaba otra cosa. Tal vez lo habían encerrado, amenazado, o simplemente obligado a guardar silencio. To habló, con la voz temblorosa pero llena de sospecha. Si él está vivo, entonces ¿dónde lo escondieron mis papás todo este tiempo? Ellos no podrían haber hecho algo así solos. Exacto, dije yo. Ellos no, pero el señor HNG sí. Una idea terrible se formó en mi cabeza, tan fría que me hizo estremecer. Está bien, le dije, ve, pero por favor, ten mucho cuidado. No me huele bien todo esto. ¿Por qué justo en VNG Tau? A mí también se me hace raro, contestó To. Pero no puedo no ir, Lynn. Es mi mamá. ¿Quién? Quédate tú aquí con Lynn, ¿sí? Si pasa algo, les aviso de inmediato. Se puso el abrigo y salió corriendo. Yo me quedé mirándola mientras se alejaba, y sentí un nudo en el pecho. No sé por qué, pero tenía la sensación de que To no iba rumbo a un hospital, sino directo a una trampa. ¿Y ustedes, amigos, si esto fuera un video, sentirían lo mismo? ¿Creen que el accidente de la señora HNH fue de verdad, o solo otra jugada sucia en este enredo de mentiras? ¿Quién creen que está moviendo los hilos desde las sombras? Déjenlo en los comentarios, porque quizá entre sus teorías esté la clave de toda esta historia. Cuando To se fue, el silencio llenó la habitación. Solo quedábamos Quien y yo, y el aire se sentía pesado. La preocupación por To, la desesperación por no saber nada de Juan, todo eso nos estaba comiendo vivos. Quien trató de tranquilizarme, pero se notaba que también estaba igual de confundido. Lynn, piensa un poco, me dijo, buscando una idea nueva. Aparte del USB, ¿Juan te dejó algo más? ¿Un regalo, un recuerdo, algo que pudiera servirnos?
Me quedé pensativa, tratando de hacer memoria. No, bueno, solo una cosa. Un mes antes de que desapareciera fue mi cumpleaños, y me regaló algo un poco raro. No fueron flores, ni joyas, fue una macetita con un cactus pequeño. ¿Un cactus? Frunció el ceño. ¿Quién? ¿Tenía algo especial? No lo sé, le contesté. Era un cactus normalito, con flores rojas. Me dijo que representaba la fuerza, la resistencia, que aunque pasara por momentos difíciles, tenía que mantenerme firme, como el cactus en el desierto. Me lo llevé conmigo cuando me mudé. Ahora está en la ventana del departamento de To. Quien se quedó callado un segundo, y luego se levantó rápido. ¿Dónde dijiste que lo tienes? Salimos al balcón y lo tomó con cuidado, observándolo de cerca. De repente, sus ojos se agrandaron. Elin, ven a ver esto. Me acerqué. Señaló una espina cerca de la base del cactus. A simple vista parecía normal, pero cuando la miré bien, noté que era diferente, más gruesa, más oscura y no tan puntiaguda. Con unas pinzas pequeñas, quien la retiró con delicadeza. La observó un momento, y de pronto se nos heló la sangre. Esa espina no era una espina. Era una pieza de metal diminuta, perfectamente disfrazada. Y dentro, había un microchip. ¿Qué es un GPS? Exclamó quien, sin poder creerlo. Un localizador. Me quedé muda. Juan, él lo había planeado todo. Ese regalo tan simple, en realidad era un mensaje escondido, una última esperanza. Una vía para que lo encontráramos si algo le pasaba. Dios mío, susurré. Él sabía que lo iban a secuestrar. Sí, dijo quien, asombrado. Lo sabía, y escondió el chip aquí, esperando que algún día tú lo descubrieras. Pero, ¿por qué no me lo dijo directamente? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Quien me miró con seriedad. Porque no podía. Ya lo estaban vigilando. Cada llamada, cada mensaje suyo podía estar interceptado. Si te lo decía, te habría puesto en peligro también. Así que te dio una pista disfrazada, una que solo tú, su esposa, podrías entender. Lo miré, y de pronto todo tuvo sentido, el cactus, sus palabras sobre la fuerza, la resistencia. Y el cactus, murmuré. Firme, fuerte, y del desierto. Tal vez también era una pista del lugar donde lo tienen. ¿Quién asintió? Exacto. El cactus representa algo seco, aislado, lejos de todo, quizá un sitio apartado, oculto. Y en ese momento, sentí como si por fin una luz se encendiera en medio de tanta oscuridad. Ahora teníamos una pista real. Y una nueva esperanza. Ya entendí lo que Juan quería decirme, dije con la voz temblando de emoción. No solo quería que fuera fuerte, quería que lo buscara, que lo salvara. Tenemos que activar el chip ya. Quien asintió sin dudar un segundo. Se sentó frente a la laptop y conectó el diminuto dispositivo. En cuestión de segundos, la pantalla se llenó con un mapa digital, y justo en el centro apareció un pequeño punto rojo que comenzó a parpadear lentamente. Los dos nos quedamos en silencio, mirando sin respirar. El punto no estaba en Saigón, tampoco en Lontan. Es una zona costera, murmuró quien. Al sur, en /VNG Tau. VNG Tau otra vez. Mi corazón se encogió. El supuesto accidente de la señora HNH, la llamada del hospital, todo apuntaba al mismo lugar. No era coincidencia. Era una trampa. Querían que To fuera allá, separarla de mí, mientras ellos movían a Juan a otro sitio. To está en peligro. Y grité, sintiendo el miedo recorrerme todo el cuerpo. Quien reaccionó de inmediato y marcó su número, pero el teléfono ya no sonaba. No contesta, murmuró, y luego golpeó la mesa con furia. Maldita sea. Ya la tienen. Tenemos que ir allá ahora mismo. Pero, somos solo dos, dije angustiada. Ese lugar seguro está lleno de vigilancia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Avisar a la policía? No tenemos pruebas directas.
quien me miró con una expresión que nunca le había visto. Fría. Decidida. Sacó su celular y marcó un número desconocido. ¿Aló? ¿CVA? ¿Soy quién? Es urgente. Juan está retenido en VNG Tau, te mando las coordenadas ahora mismo. Ito también está en peligro. Necesitamos apoyo total, no hay tiempo. Del otro lado, una voz grave y firme respondió después de unos segundos. Y 30 minutos. Punto de encuentro de siempre. Lleva todo el equipo. ¿Quién colgó? Yo lo miré sin entender nada. ¿CVA? ¿Equipo? ¿Quién eres realmente? Él soltó un suspiro profundo y me miró con una mezcla de cansancio y seriedad. Elin, hay cosas que no puedo contarte por completo. Pero solo te diré esto, Juan y yo no solo éramos amigos, éramos hermanos, de otra familia. CVA es nuestro líder. Y te prometo algo, hoy, aunque tengamos que poner patas arriba todo VNG Tau, vamos a traer de vuelta a Juan y a To, vivos. Sus palabras me dejaron sin habla. Algo en su voz, esa mezcla de fuerza y lealtad, me hizo confiar completamente en él. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Detrás de mí había un grupo, un hermano, un poder oculto del que nunca supe que existía, los verdaderos aliados de mi esposo. Quien copió todos los archivos del USB a un disco externo y me lo entregó. Elin, tú no puedes venir. Es demasiado peligroso. Llévate esto y escóndelo en un lugar seguro, en el sitio que te indiqué antes. Espera ahí hasta que sepas de nosotros. No. Y le respondí firme, mirándolo directo a los ojos. Juan es mi esposo, y To es mi hermana. No voy a quedarme de brazos cruzados esperando. No seré un estorbo, pero necesito estar cerca. Quiero ver con mis propios ojos que están a salvo. Quien me observó unos segundos, meditando. Finalmente asintió. Está bien, dijo con un suspiro. Pero prométeme que vas a seguir cada orden mía, sin discutir. Lo prometo, respondí. Y en ese momento, los dos sabíamos que ya no había vuelta atrás. La búsqueda de Juan había comenzado. Salimos disparados del departamento y nos adentramos en la noche de Saigón. Una misión de rescate que cortaba la respiración estaba a punto de comenzar. El auto de quien volaba por la autopista rumbo a VNG Tau. El cielo nocturno estaba oscuro y pesado, como si se avecinara una tormenta. El lugar donde tenían retenidos a Juan y To era una mansión abandonada sobre un acantilado con vista al mar, completamente aislada de cualquier población. Cuando llegamos, casi una decena de hombres vestidos de negro y con rostros fríos ya nos esperaba. ¿CVA? Preguntó quién. El hombre que parecía el comandante negó con la cabeza. CVA tiene asuntos más importantes que atender. Ustedes sigan el plan. El plan se organizó rápidamente. Se dividieron en dos grupos, uno atacaría de frente para distraer, y otro, liderado por quien, rodearía la mansión por la parte trasera para entrar sigilosamente. A mí me pidieron quedarme en el auto, vigilando las cámaras del dron. El ataque comenzó. Los disparos silenciados resonaron secos en la noche. La pantalla del dron vibraba. Contuve la respiración mientras seguía cada movimiento del equipo de quien. Se movían coordinados, como en una película de acción. Rápidamente neutralizaron la primera línea de vigilancia y avanzaron hacia el interior de la mansión. Pero justo cuando quien y su equipo forzaban la puerta principal, un fuerte estruendo sacudió el sótano. Toda la mansión tembló. ¡Maldita sea! Y gritó quien por el radio. Se supone que todo iba a volar. Entren. Busquen a la gente. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. No podía quedarme quieta más tiempo. Abrí la puerta del auto y corrí hacia la mansión, envuelta en humo. Tenía que encontrarlos. Dentro, el caos era absoluto, muebles volcados, telas ensangrentadas en el piso. Corrí por los pasillos, llamando a Juan y To. Juan. To. Al final del pasillo vi una puerta del sótano entreabierta. Sin dudar, bajé.
Las escaleras estaban oscuras y húmedas, y al llegar, la escena que vi me heló la sangre. Tú estaba amarrada a una columna, con la boca cubierta. Cerca, un hombre delgado, con barba y cabello desordenado, yacía sobre una vieja cama de hierro. Reconocí sus ojos. Era Wan. Estaba vivo. Y allí estaba él, el infame ONG-HNG, apuntando con un arma al hombre en la cama. A su lado estaban ONG Toan y BAHNH, inmóviles. Un paso más y el hijo precioso de ustedes se acabó. Y gritó HNG al vernos entrar. Papá. Mamá. Balbuceó To cuando le quitaron la mordaza. Idiota, dijo BAHNH con los dientes apretados. El accidente solo fue una trampa para que vinieras. Todo era para que tu cuñada entregara la evidencia. Desde el principio, todo era un plan para atraparnos a los tres. El sótano húmedo y sofocante se convirtió en un escenario de muerte. La única luz amarillenta provenía de un bombillo en el techo, proyectando sombras deformes en las paredes. El olor a pólvora, a humedad y al miedo llenaba el aire. Ahí estaba yo, frente al cañón negro de HNG, con detrás de él todos los que habían destrozado nuestras vidas. ONG Toan, BAHNH y mi esposo y hermano estaban allí, frágiles y vulnerables como velas a punto de apagarse. Muy inteligente, dijo HNG con una mueca de triunfo. Llegaron hasta aquí, pero aquí se termina todo. Entreguen el USB y todas las copias aquí, y dejaré que ustedes mueran de manera rápida y sencilla, dijo ONG-HNG, con los ojos entrecerrados. ¿Quién rugió desde atrás de mí? Él y sus compañeros ya estaban listos, armas en mano, pero nadie se atrevía a moverse mientras Wan seguía bajo control. La tensión era tan intensa que un solo movimiento podía desatar una masacre. Lin, no se lo des. La débil voz de Wan se escuchó. A pesar de haber estado prisionero durante 3 años y su cuerpo debilitado, su mirada seguía firme. Las pruebas deben salir a la luz. Todavía hablas mucho. Y gritó HNG, presionando su arma contra la cabeza de Wan, quien se estremeció de dolor. Contaré hasta 3. Si no tiras el USB, lo haré probar el dulce de cobre. Todo mi cuerpo temblaba. Miré a quien, pidiéndole ayuda con la mirada, pero él solo negó con la cabeza. Tenía que calmarme. Respiré hondo y grité. Está bien, lo entrego. No le hagan daño. Con manos temblorosas, saqué el disco duro portátil de mi bolso y lo puse lentamente en el suelo. Está aquí, suéltalo, dije, rogando que todo saliera bien. HNG rió con maldad. ¿Crees que soy tonto? Tíralo hacia mí. Hice lo que me indicó, empujando el disco duro con el pie hasta él. Uno de sus hombres lo recogió y lo conectó a una laptop ya preparada. Jefe, es el correcto. Todos los datos están aquí, exclamó. Bien, muy bien, asintió HNG con una sonrisa de triunfo, mirando mi rostro con desprecio. El amor es una estupidez. Por un hombre que está por morir, estás dispuesta a arriesgarlo todo. Muy bien, para premiar tu obediencia, morirán juntos. Levantó el arma y apuntó directamente hacia mí. Cerré los ojos, pensando en Pim. Perdón, hijo mío, susurré. Oban. El disparo retumbó, pero no salió del arma de HNG. No sentí dolor. Abrí los ojos lentamente. El arma de HNG había caído al suelo, su brazo sangraba, y él miraba estupefacto hacia las escaleras del sótano. De la oscuridad apareció un hombre de mediana edad, tranquilo pero con una mirada afilada como un cuchillo, pistola humeante en mano. «¡CVA!», exclamó quien sorprendido. CVA no dijo nada, solo bajó lentamente, seguido por decenas de policías fuertemente armados que rápidamente inmovilizaron a los hombres de HNG. HNG, se acabó el show, dijo CVA con voz firme y poderosa. HNG lo miró, pálido como un fantasma. ¿Quién eres?, balbuceó. Un viejo amigo, respondió CVA con una sonrisa fría. He estado siguiéndote por 20 años, esperando este momento para cobrar la deuda que me debes.
ONG Toan y BAHNH, al ver que todo había cambiado, palidecieron y se arrodillaron, suplicando. Perdónanos. Nos obligaron. Todo fue por HNG, no tiene nada que ver con nosotros. Pero ya era demasiado tarde. La policía los esposó. BAHNH seguía gritando y maldiciéndose, mientras ONG Toan bajaba la cabeza en silencio, aceptando su destino. En medio del caos, corrí hacia Wan. Estaba inconsciente por el agotamiento. Quien y su equipo también liberaron rápidamente a To. Nos abrazamos entre lágrimas y el sonido de las sirenas. Días después, cuando todo se calmó, CHUBA me contó la verdad. No solo era el líder del mundo subterráneo donde Qian y Wan operaban, sino también el hermano de una víctima de un accidente mortal causado por HNG años atrás. Durante 20 años, había construido su propia fuerza y recolectado pruebas para derribar el imperio criminal de HNG. La desaparición de Wan formaba parte del plan. Sabía que no podía enfrentarse directamente a HNG ni a su propio padre, así que fingió ser capturado, creando la trampa perfecta. Su sacrificio estaba destinado a despertar en mí la fuerza y la determinación necesarias para buscar la verdad. Mis lágrimas volvieron a correr. Todo, desde el dolor hasta mi lucha por la justicia, había sido parte del plan de Wan. Había apostado su vida, confiando en mi amor y en mi fortaleza. Y el disco duro que entregué era solo un señuelo. La copia original ya había sido enviada a la policía cuando lo encontré. El juicio contra HNG y sus cómplices fue rápido. Con pruebas irrefutables, HNG recibió la pena máxima. ONG Toan y BAHNH también pagaron por sus crímenes tras las rejas. Un año después, en la playa de VNG Tau, bajo un sol brillante, me senté en la arena viendo a Wan y a Ping jugar entre las olas. Wan, tras largos meses de recuperación, estaba casi completamente restablecido. Mamá, ven a jugar con papá, llamó Ping. Sonreí y corrí hacia ellos. Wan me rodeó con sus brazos, abrazándonos a los dos. Perdón por todo lo que te hice pasar, susurró. Sacudí la cabeza, apoyándome en su hombro. No importa, todo pasó. Lo importante es que ahora estamos juntos. To y quien también encontraron la felicidad, dejaron atrás los conflictos del pasado y abrieron una pequeña empresa de tecnología, viviendo tranquilos. A veces visito a BAHNH, ya mayor, arrepentida y solitaria. No dice nada, solo llora. Yo tampoco hablo, dejo una canasta de frutas y me voy. Perdonar es difícil, pero olvidar es paz verdadera. El sol se oculta sobre el mar, tiñendo todo de un cálido color naranja. Miro a mi esposo y a mi hijo, y mi corazón se llena de una felicidad simple y completa. La tormenta finalmente ha pasado. Después de todo, hemos encontrado nuestro propio amanecer, sin rencor, sin engaños, solo amor y esperanza para el mañana.